queridos visitantes, kinesiólogos, fisioterapeutas, amantes del conocimiento, sean bienvenidos a este conversatorio sobre las neuropatías, un tema que puede ser a veces complejo, pero que no deja de ser interesante desde acá, desde el canal oficial de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, ya un invitado de talla mundial, tipazo, un amante de la profesión, ¿sí? Él es presidente de la CEFIT, fisioterapeuta, máster osteopatía, un gran colaborador con su chiquillo. Te doy la bienvenida, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bien, 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 como te digo, pues sí, yo creo que es bastante buena, una presentación bastante ajustada a la realidad, vaya, la que has hecho. Sí, Arturo, muchas gracias por colaborar con nosotros. Y en este tema en particular, ¿ya? Para nosotros sabemos que eres un referente también en el área del dolor crónico y, por qué no decirlo, en el dolor neuropático, ¿ya? Ujú. Antes de entrar de lleno a conversar sobre el dolor neuropático, ¿ya? Me gustaría conocer un poco de ti y acercar un poco tu imagen de Arturo Such, ¿cierto? Lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí, Arturo Sí, sí, Such. sí. Como fisioterapeuta, ¿ya? ¿Qué te llevó a enamorarte de esta carrera? Y también, ¿en qué momento el dolor formó parte de tu interés? Ujú. Bien, bueno, yo soy fisioterapeuta por la Universidad de Valencia. Acabé mis estudios en el año 2001, ¿vale? Entonces, eh, yo siempre he jugado a baloncesto, ¿vale? La gente que me conoce sabe que no podía llegar muy lejos porque soy una persona muy bajita, no alcanzo 1,70. Y bueno, pues uno de mis sueños en aquel momento era ser fisioterapeuta en un equipo de baloncesto y demás. Eh, Pronto me di cuenta de que la fisioterapia era mucho más que tratar a deportistas, ¿no? Pero entré como pues mucha gente en aquel momento y entiendo que todavía ahora un poco encandilado por el glamour del deporte. Y bueno, esto acabé en 2001 y claro, yo que había jugado y había tenido alguna lesión y demás, nada grave, pero alguna lesión, pues bueno, vi que el fisioterapeuta me ayudaba, aquello supuso, y siempre eran lesiones asociadas, es cierto que eran en el ámbito deportivo, pues a lo mejor algún esguince, alguna, no sé si alguna rotura muscular tuve por aquel momento, pero siempre llevaban asociados el dolor, ¿no? Entonces, desde un primer momento estuve relacionado con el dolor. La visión que teníamos por aquel entonces era la fisioterapia es sistema musculoesquelético, ¿vale? Y sin embargo, tuve algún profesor, muy buenos profesores sobre sistema nervioso y sobre fisioterapia respiratoria, ¿vale? Que fue el primer profesor que nos hablaba en aquel momento de evidencia científica y demás, y que ya había hecho sus investigaciones en el extranjero, pero bueno, quizá no tenía en aquel momento el respiratorio, la fisioterapia respiratoria, el glamour suficiente como para atraer a un chaval joven, ¿no? De 20 años en aquel momento. Y, y bueno, pues pronto monté mi consulta y me di cuenta de que algunas cosas no acababan de cuadrar. Y fue entonces cuando en 2009, bueno, pues leí un paper que no recuerdo cuál fue y el interés por el dolor se disparó porque aquel paper y todas las lecturas posteriores empezaban a darle un sentido diferente a lo que yo había visto que desde la perspectiva puramente biomecánica y demás con la que abordaba hasta entonces los pacientes era insuficiente. Interesante, ¿eh? Es como lo que nos pasó un poquito a todos, ¿no? Que quizás desde el deporte a veces uno se emociona, se hace una imagen de la fisioterapia o de la kinesiología, pero bueno, ahí puede ser un encanto o un desencanto, porque hay un tema de evolución acá también, ¿no? Que hay ciertas, hemos pasado quizás por un punto más mecanicista y después vimos viendo que esto es un poquito más integral, ¿no? En Ujú. ese sentido,
¿Qué te hizo como llevar a dedicarte al dolor y cómo fue ese cambio quizá en el paradigma que puede ser que hayas tenido en pregrado después a la práctica con tus pacientes, cuando uno mismo se da cuenta de que quizás las cosas no van funcionando bien y a veces esos papers son los que nos hacen cambiar de un poquito de un poquito más allá y también quizás los referentes de otros países también a veces que quizás la producción está un poquito más avanzada, puede ser, porque quizás empezaron antes, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, antes que nada, es cierto aquello que comento del deporte, pero no es en absoluto una crítica a la fisioterapia del deporte ni a los deportistas, ¿no? Es decir, el deportista, sobre todo aquel que vive de esto, necesita cuidar su cuerpo como el que más y bueno, y a mí me atrae mogollón, solo que pues veo pacientes muy concretos, ¿no? Deportistas con cuadros muy concretos y demás, ¿no? Em, Bien, lo que ocurrió es que yo tenía mi consulta pequeña en Lollería, que es un pueblo de unos 8.000 habitantes al sur de Valencia. Y bueno, pues lógicamente la mayoría de la gente era de la localidad, la mayoría de mis pacientes en aquel momento. Y me di cuenta de que los pacientes que verdaderamente necesitaban ayuda pronto desaparecían y los pacientes que no, pues eran pacientes o que necesitaban una ayuda distinta, ¿no? Que necesitaban contentar sus expectativas y demás, eran los pacientes que de manera habitual acudían a consulta. Pero los pacientes que tenían objetivamente necesitaban una ayuda porque tenían un problema biomédico más serio y demás, para ellos no tenían ninguna respuesta. Entonces, bueno, hubo un momento en que pensé, ostras, si esto es la fisioterapia, igual a mí no es lo que me gusta, ¿no? Yo vine aquí para intentar ayudar a la gente. Y había comprado una cámara de fotos, me dediqué a la fotografía porque tengo una cosa y es que las cosas que me interesan, pues intento llevarlas hasta el extremo, de manera saludable, pero bastante lejos, ¿no? Y entonces invertí mucho tiempo en la fotografía y cuando llegó un momento, gané un premio y demás, y cuando llegó un momento en que intenté dar un pequeño salto y dedicarme más en serio a la fotografía, pues las fotos empezaron a ser peores. Y fue justo en ese momento cuando leí el paper aquel, no recuerdo cuál, sí recuerdo que hubo un curso eh, de, bueno, pues lo que se llamaba entonces control motor, que ahora pues son ejercicios de estabilización y control neuromuscular o activación neuromuscular y demás. Y ese me cambió la perspectiva porque los últimos cursos que había hecho eran más de experiencias personales, gurús y demás, pero había poca evidencia. Y en aquel empezaba a haber muchas referencias bibliográficas y dije, joder, esto es distinto. Después, Rafael Torres, el anterior presidente de la SEFIT, me animó a montar la SEFIT, preparamos unos estatutos y demás para gente en común. Y recuerdo también una conversación con Quique Yuc, que en aquel momento, esto puede que estemos hablando de 2009 o así, me dijo, bueno, está pasando esto y mira, fíjate, léete este libro. Ese libro, no recuerdo el paper, pero sí recuerdo ese libro que me marcó profundamente, ¿no? Ese libro era Back Pain Revolution de Gordon Badell, ¿vale? Es un libro del que se sacaron dos ediciones, la última en 2004, y yo empecé a leerlo era sobre dolor lumbar y demás, y yo pensaba, bueno, ahora va a venir la biomecánica, ¿no? Ahora va a venir el problema, la patología concreta y demás. Y ya cuando quedaba un capítulo dije, es posible que no haya patología, ¿vale? Que no hable de biomecánica. Y me estaba hablando de cosas que yo en aquel momento o estaba escribiendo cosas que yo no interpretaba en aquel momento, ¿no? Pues ese aspecto, los componentes psicosociales del dolor, la clasificación inicial del dolor lumbar y demás, pero para aquello la primera lectura fue como un shock, esperando lo que yo sabía que por dónde iban el asunto del dolor lumbar,
aquello no llegaba y sin embargo había una información novedosa que era como un choque ahí frontal importante. Y ahí le dediqué horas y horas y horas a empezar a entenderlo y a leer muchísimo. Después ya me formé pues, con toda la gente que venía en aquel momento, Wendolen Juhl, el equipo de Neue Group, toda la gente que estaba moviendo pues, el dolor desde una perspectiva distinta, ¿no? El tratamiento del dolor desde una perspectiva distinta. Qué interesante que todo esto nació desde un cuestionamiento de decir, quizás, no sé, un súper sincero por dentro, y cómo esto se transformó en poder investigar, entender un poco más allá de lo que a veces uno aprende al principio, ¿no? Ese salto grande es potente y como buen fotógrafo, en algún momento subiste sacar bien la imagen. Me imagino que cada día una fotografía distinta al dolor, ¿no? Cada día se puede entender cosas distintas, me imagino. Bueno, yo creo que yo siempre lo digo que soy una persona que me gusta aprender, ¿vale? Puedo aprender más o menos y me gusta pensar sobre mis éxitos, pero también sobre mis fracasos, ¿no? Y se aprende mucho de los fracasos, de dónde huir y hacia dónde quieres dirigirte. Y, y bueno, la actitud esta de cuestionamiento constante, pues te lleva a tener que reinventarte en ocasiones y demás, y eso exige mucho esfuerzo, pero la verdad es que también la recompensa es alta. Y, y después de unos años con un abordaje así, pues me di cuenta, oye, es que tampoco a lo mejor todo el componente psicosocial lo es todo, y entonces fue cuando me di cuenta de que igual el componente biomédico también era, eh, habíamos olvidado que el componente biomédico estaba en el centro, porque los circulitos que demuestran aquello muestran el componente biomédico como más pequeño que el componente psicológico y social, ¿no? Pero igual un dibujo en 3D como una cebolla, como la cebolla de Lowser, ¿no? Y con el dibujo de 3D, el corazón de la cebolla es ese componente biomédico. Y entonces me dediqué a estudiarlo también. Otra vez en esa actitud constante de cuestionamiento continuo, ¿no? Completamente. Bajo ese análisis, bajo esa reflexión, ¿consideras el rol del fisioterapeuta o kinesiólogo importante en el área del dolor? Sí, desde luego, desde luego. Siempre digo que el fisioterapeuta o el kinesiólogo son de los profesionales que mejor posicionados están para ayudar al paciente con dolor, ¿vale? Porque eh, nos pasan muchas cosas, ¿no? Estamos mucho tiempo en contacto con el paciente, entendemos o deberíamos entender lo suficiente del componente biomédico, de patología, y entendemos lo suficiente de función como para poder abordar, aunque sea de manera tangencial, algunos aspectos pues eso, psicosociales, ¿no? Eso no quiere decir que el fisioterapeuta tenga que tratar en exclusiva al paciente con dolor, no, no es así, hay que hacer un buen equipo y tener, pues según, ¿no? Pero desde un marco pues, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, pues según los equipos y las circunstancias y las necesidades, ¿no? Pero se necesita crear ahí el grupo de profesionales dispuestos a ayudar al paciente, eso es así. Pero yo creo que el fisioterapeuta es nuclear para tratar a un paciente con dolor y sobre todo con dolores de larga evolución que han tenido que abandonar pues un poquitín sus actividades sociales o su rol social, no pueden participar en según qué situaciones, las actividades de la vida diaria se ven dificultadas. Yo creo que hay pocos profesionales que estén mejor posicionados que el fisioterapeuta. Podríamos decir que quizás de pregrado la carrera tiene hasta elementos que elevan un poco la formación en dolor quizás con otras profesiones.
pero también está esa ventaja de que como terapeutas pasamos más tiempo con el paciente. ¿Ya? Por otra parte, también tenemos hasta especializaciones, formaciones que nos llevan a afilarlo un poco más en el dolor. ¿Ya? Y justamente en esa parte del dolor, ¿ya? Que va evolucionando como en todo lo que vamos descubriendo en salud, ¿ya? Podríamos decir que quizá el fisioterapeuta podría estar más preparado o muy preparado para un dolor más nociceptivo, no sé si es idea mía, y a veces parece que nos costará un poquito, hablo en general, quizá hablando de la evolución del tiempo, eh, a veces el dolor nociplástico y neuropático quizá son herramientas distintas, hay que comprender algo más allá o algo diferente a lo nociceptivo. Entonces, desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿cómo debiésemos entender el dolor neurológico, o sea, neuropático, y cómo podríamos diferenciarlo? Porque tiende a confundirse a veces con el dolor nociplástico. Ujú. Bien, es curioso porque, bueno, estoy completamente de acuerdo. Habitualmente los fisioterapeutas, pero no los fisioterapeutas, los sanitarios nos manejamos bien con el dolor nociceptivo, ¿vale? Porque es un dolor que todo el mundo ha experimentado, ¿vale? Es muy reconocible el dolor nociceptivo. Sin embargo, hay una cuestión, estos días he estado leyendo un poquitín sobre taxonomía y demás, y actualmente la definición del dolor nociceptivo es, bueno, está relacionada con la ausencia de dolor neuropático, ¿vale? Es decir, si hasta la última actualización lo que se consideraba era la nocicepción, como dijéramos el dolor por defecto, ahora el estándar o la base, aunque es más común el dolor nociceptivo, pero la base sobre la que se compara es sobre el dolor neuropático. Con lo cual, ostras, ahí empieza a haber ahí un poquitín alguna. Esto a mí me generó una cierta tensión, ¿no? Porque daba por hecho que el dolor iba a ser nociceptivo, pero hay que descartar que sea neuropático. Y después el dolor neuropático, con respecto al dolor nociplástico, es cierto que pueden tener, los dos pueden cursar con cambios sensoriales, ¿no? Porque también, bueno, el dolor nociplástico, básicamente lo que conlleva, aunque hay un epígrafe o uno de los 4 puntos que se consideran es, o que se pueden considerar para determinar si es probable, que es a lo máximo que se puede llegar, es que haya hipersensibilidad a los sentidos o síntomas asociados como dificultad para concentrarse y demás, o dificultad para conciliar el sueño, sueño no reparador. Pero estos no son síntomas de dolor, esto no es dolor, son síntomas asociados, con lo cual el resto solamente se basa en lo que se llama, posiblemente erróneo, de manera errónea, una hipersensibilidad al dolor, ¿vale? Y posiblemente errónea porque el dolor es la respuesta en sí mismo, no es el estímulo. Entonces no puedes tener una hipersensibilidad a tu propia respuesta. Pero bueno, en cualquier caso, de momento nos permite entendernos y se traducen en una alodinia dinámica o estática, en una hiperalgesia y después en una amplificación de los campos receptivos que se piensa en la práctica clínica es dolor expandido o dolor generalizado, ¿vale? Dolor que no está solamente en la zona de la lesión. Y entonces el dolor neuropático, pues es el dolor, bueno, la definición es dolor que aparece como consecuencia de una lesión o enfermedad en el sistema somatosensorial, ¿no? Eh, claro, es una definición que es, como el resto de definiciones, pragmática, está más pensada para clínicos, ¿vale? Y entonces aquí yo siempre con mi amigo Víctor Domènech tenemos una pequeña discusión, ¿vale? La pequeña discusión es si el dolor radicular, en el que en principio no hay pérdida de conducción, no hay una radiculopatía, es un dolor neuropático o no, ¿vale? Porque por definición, si no hay pérdida de conducción, ¿vale? O enlentecimiento de la conducción, pues posiblemente no puedas hablar de un dolor neuropático, ¿vale?
Eso en cuanto a la definición, aunque el dolor esté claramente mediado por el dolor por la raíz. Él siempre me dice que, bueno, que si hay un dolor de tipo eléctrico en el territorio de inervación del nervio, si es pues el mediano sería este, si es la raíz, pues sería el dermatoma correspondiente, y es de tipo eléctrico con características de dolor relacionado con el nervio, pues es que hay una lesión en el nervio, ¿vale? Pero a veces esta lesión no se puede identificar, ¿vale? Yo siempre le digo lo mismo, está bien, puede que tengas razón, pero yo soy clínico. Vale, yo soy fisioterapeuta clínico, tú investigas, ponlo a prueba y demuéstralo, ¿vale? Consigue demostrarlo. Mientras tanto, yo seguiré estableciendo esa diferenciación entre si hay una pérdida de conducción que soy capaz de objetivar con una exploración física o no, ¿vale? Porque además esto marca pronóstico, ¿vale? ¿Hay puntos intermedios o situaciones en las que sería difícil determinar si hay una lesión o no cuando hay ectopia? Pues sí, pero en cualquier caso, la ectopia es la activación del nervio cuando no debiera y, por tanto, aunque no sea una lesión o una enfermedad, al menos sí es una activación anormal, ¿no? La ectopia es la activación, para quien no lo sepa, es la activación del nervio en un punto distinto a lo que sería la terminal nerviosa, donde están aquellos canales iónicos y receptores de membrana que son transductores y que recogen, se estimulan, se activan pues, por estímulos táctiles, térmicos o químicos, ¿no? De alta intensidad en este caso. Y entonces la activación a través de una estimulación del axón o del ganglio de la raíz dorsal, pues eso sería ectopia. Y la estimulación cuando no, la activación del nervio cuando no debiera, ¿no? Pues en ausencia de estímulo, por ejemplo, eso también es ectopia. Pues hay situaciones que a veces nos planteamos de manera intelectual entre Víctor y yo y discutimos ahí, pero ahí no hay daño, ¿vale? En esta situación no hay daño aunque haya habido ectopia y en esta otra no hay, pues por ejemplo, un golpe directo sobre el nervio cubital sin llegar a lesionarlo, pero te provoca ahí quizá una pequeña inflamación, pero bueno, ¿dónde ponemos ese límite del daño? Pues ahí estamos, ¿no? Clínicamente, que es a lo que yo me dedico, pues sería un dolor percibido en el territorio del nervio que yo no tengo claro que tenga que ir acompañado de una pérdida de conducción objetivable, ¿no? Aunque sí que sea así según la definición y el algoritmo de detección del dolor neuropático, pero hay algunos puntos en los que creo que no es del todo fiable. Por ejemplo, una estenosis de canal, en la que a veces el paciente tiene un dolor relacionado con el nervio, claramente, pero la exploración neurológica pues, puede ser normal. Bueno, pues ahí estamos. No sé si ayudo o lo complico un poquitín la comprensión, pero bueno, podría simplificarlo un poquitín. Es justamente, no, se trata justamente de eso, ¿ya? De abrir el paradigma, de analizar todos esos puntos de vista y en el fondo que nos puedas traspasar tu experiencia, ¿ya? En base a esto que parece que no deja de ser un desafío, ¿ya? Como lo planteé en la introducción, ¿ya? ¿Cuáles son las patologías que más ves en tu consulta y cuáles son las que siguen representando un poco más de dificultad de ir un poquito más allá, de darle una segunda vuelta? Eh, vale, bueno, vuelvo un momento a la pregunta anterior, si no te importa, ¿vale? No hay problema. Básicamente, en consulta lo que haríamos es ver si hay pérdida de conducción, ¿vale? Y esto tiene que tener una lógica anatómica, es decir, si yo tengo una pérdida de conducción, una lesión en C5, pues tendría pérdida de conducción en el territorio de C5 y en el miotoma de C5. Eh, y dolor en principio en C5, aunque pueda haber dolor extraterritorial, ¿vale? Ese dolor extraterritorial, aunque mediado por un input, es similar a un dolor nociplástico, ¿vale? Y muchos pacientes tienen un componente mixto. Y esto es lo que podría hacer de alguna manera que sea difícil diferenciar entre el dolor neuropático y el dolor nociplástico, ¿vale? Porque muchas veces, pero en uno hay una pérdida de conducción, en el nociplástico a veces la conducción
la sensibilidad se altera y hay zonas con una gran hiperalgesia, otras con una hipoestesia y demás, pero no siguen esa lógica anatómica que sí siguen cuando tienes una lesión en el nervio. Y la historia es completamente distinta, ¿no? La historia del paciente con un dolor neuropático está relacionada con una lesión o enfermedad en el nervio, mientras que la de un paciente con un dolor nociplástico, pues puede que también, pero después suelen asociarse otros aspectos, ¿no? Aspectos con un componente psicosocial mayor y demás, ¿no? Y como digo, muchos pacientes tienen componentes mixtos, mecanismos mixtos, que entremezclan, la mayoría pues son pacientes con un componente nociceptivo, un componente neuropático y un componente nociplástico. En cuanto a la pregunta de cuáles son las patologías más habituales en mi consulta, yo veo mucha patología lumbar, ¿vale? Lo que más, diría, también cervical, pero sobre todo patología lumbar con afectación del nervio. Casi siempre son hernias de disco y, bueno, pues hay algunas que pueden costar un poquitín más. Eh, Hay algunas que mm, cuestan especialmente, pero cuestan especialmente que siempre suponen una mayor incertidumbre porque no sabemos bien cuál es su historia natural, ¿vale? Que son las estenosis de canal, ¿vale? En las estenosis de canal, bueno, puedes hacer un buen tratamiento basado en evidencia, todo lo que quieras, pero no sabes cómo el paciente va a estar en 2, 3, 4 años porque no hay datos mucho más allá, ¿vale? Y probablemente porque sí se sabe que con un buen tratamiento mejoran funcionalidad y discapacidad al cabo de un año, incluso intensidad del dolor, pero no se sabe mucho más, ¿vale? Entonces muchos de los pacientes se acaban operando, especialmente sujetos jóvenes con canales medulares estrechos, con estenosis congénitas. Bueno, estos son difíciles de entrada porque no sabes hasta dónde puedes llegar. Y después con pacientes, lógicamente, o bien con un componente biomédico muy difícil de controlar, como por ejemplo son reumatismos y demás, que sabes que van a tener sus picos y que con esos picos pues tendrás que ayudarles a manejar. Y pacientes con dolor nociplástico. Y ahí con pacientes con dolor nociplástico, dentro de esos pacientes con dolor nociplástico, que como se basa solo en el perfil sensorial, pues pueden ser muy amplios, pacientes con lo que algunos autores llaman dolor crónico complejo, ¿no? Que son pacientes con vidas muy difíciles y demás, que es cierto que probablemente el dolor les haya condicionado. Bueno, pues esos pacientes también son especialmente, especialmente complicados, ¿no? Necesitan abordajes distintos, aunque muchos elementos sean comunes. Indispensable. Es verdad que a veces uno no ve solo componente neuropático o solo componente nociplástico, sino que a veces están mezclados y parece que a veces hacen una combinación un poco negativa en el fondo. Pero, bueno, de todas las patologías que me comentas que ves en consulta, ya pensando donde hay un gran componente de dolor neuropático, ¿qué consideras que son los pilares fundamentales para poder abordar patologías con esta condición En cuanto al tratamiento, en cuanto al tratamiento? bueno, lógicamente una buena educación del paciente, ¿vale? Y yo siempre digo que al paciente hay que responderle a 4 preguntas, ¿vale? No son mis preguntas, pero que sí son preguntas que cuando yo se las planteo al paciente, siempre me dicen, eso es lo que yo quiero saber, ¿vale? ¿Qué me pasa? Esto lo dijo David Butler, creo que en el 2000, con su libro The Sensitive Nervous System. ¿Qué me pasa? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Y qué puedo hacer yo por mí mismo? ¿No? Entonces, la educación consiste en esto, ¿vale? De manera más o menos formal, pero explicarle al paciente qué es lo que le pasa, ¿vale? Eh, si sabemos el pronóstico, cuánto va a durar, aunque sean pronósticos más o menos aproximados, porque, por ejemplo, no todas las hernias de disco se reabsorben a la misma velocidad.
No todas las hernias de disco, sean grandes o pequeñas, funcionan de la misma manera. Las hay contenidas, hay hernias de disco extruidas, hay hernias de disco duras con arrancamiento del platillo vertebral o el anillo fibroso, y todo esto puede condicionar, ¿no? Em, cuánto va a durar y después a qué le podemos ayudar nosotros al paciente y qué puede hacer él por sí mismo, que es como una manera de empezar a introducirle esa inicialmente pequeña parte de responsabilidad en lo que le está pasando para que después él pueda hacerse cargo de su situación. Entonces, esa parte educativa, cuando el componente biomédico es muy importante, pues hay que darle. Y yo sí creo que al paciente hay que tratarlo como lo que es, no como un adulto, ¿vale? Es decir, hay que darle mensajes en igualdad de condiciones, pues lógicamente un mensaje positivo es mucho mejor que uno negativo, pero no se puede engañar al paciente, ¿vale? Es decir, si a veces recuerdo una paciente que tenía un problema, vivía en otro país y demás, porque había ido allí por su trabajo era muy físico. Bueno, esto tú eres consciente de que no vas a poder después de 6 operaciones o 7 operaciones, no vas a poder volver a hacer esto. Sí, sí, ya lo soy, ¿no? Pero claro, si le das unas falsas esperanzas a este paciente, pues no le estás ayudando en absoluto, ¿vale? Porque el paciente se va a agarrar a un clavo ardiendo, pero es evidente que hay veces en las que hasta dónde podemos llegar no lo sabemos, ¿vale? Lo que sí sabemos es que si los objetivos del paciente pueden ser desproporcionadamente optimistas, o son unos objetivos realistas para los que vale la pena luchar, y cuando lo consiga el paciente, ver si vale la pena plantearse unos nuevos, ¿no? Y entonces veremos, ¿no? Pero de entrada, y esto no quiere decir que no haya pacientes que no puedan llegar más lejos de lo que pensamos, por supuesto, ¿no? Pero hay algunos pacientes a los que hay que tratar de manera, bueno, a algunos no, a todos. Al paciente hay que tratarlo, pues eso, como un adulto, como una persona responsable, ¿no? Si queremos hacerle partícipe y hacer equipo con ellos, ¿vale? Y darle, bueno, pues la perspectiva positiva desde el punto de vista de la función, y todo eso es cierto, ¿eh? Pero no vale a ser demasiado optimista, ¿vale? Esto está bien en los papers, la información, cómo hay que explicársela al paciente y demás. Pero mira, yo cuando empecé con el dolor, le explicaba, le hacía las preguntas a los pacientes, o le explicaba las preguntas según aparecían los libros, tal cual. Y resulta que llegó un momento en que me di cuenta de que mis pacientes no estaban reflejados en esos libros. Esos libros eran de pacientes, estaban escritos por autores anglosajones, y sus pacientes eran anglosajones, ¿vale? En caso de tenerlos. Entonces, mis pacientes funcionaban distinto. Mis pacientes eran mediterráneos, ¿vale? Y esto condicionaba un poquitín cuando empecé a adaptar mi estilo de comunicación al de los pacientes, no seguir la academia, ¿no? Lo que me decía el libro académico, sino adaptar mi estilo de comunicación a un paciente mediterráneo, pues de repente mis pacientes empezaban a entenderlo y a funcionar mucho mejor, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, hay que adaptarse al paciente, hay que darle mensajes positivos y demás, hay que darle realistas, hay que hacer muchas cosas para que el paciente se vea en disposición de asumir las riendas de su situación, ¿no? Con ayuda, por supuesto, pero se vea en disposición de esto. Muy Bueno, bien. esa es una parte educativa. Después, normalmente nosotros hacemos algo de terapia manual, ¿vale? Bastante terapia manual. Em, la terapia manual ahí yo creo que es importante, aunque, como dice Eduardo Fondevila, que es amigo, a la terapia manual hay que pedirle lo que la terapia manual te puede ofrecer, ¿no? No se le puede pedir, peras al olmo, como no se le puede pedir a un defensa que te meta 30 goles. Tendrás que pedírselo a un buen delantero.
Pues a la terapia manual le puedes pedir lo que te puede ofrecer, que son cambios a corto plazo, pero no por eso son menos importantes, ¿no? Pues a lo mejor puedes ayudar a que un nervio empiece a funcionar un poquitín mejor, puedes conseguir que a lo mejor se revierta un bloqueo reversible, porque con las técnicas adecuadas, un lateral glide, un slider de neurodinámica, pues a lo mejor redistribuyes el flujo sanguíneo al interior del nervio, disminuye la presión por unidad de superficie y el nervio puede empezar a conducir, cuando antes había un bloqueo y el paciente no tenía sensibilidad o fuerza. Fíjate que estoy hablando de cambios que son, en principio serían a corto plazo, pero que son muy importantes y que a lo mejor permiten empezar a cambiar al paciente. Y finalmente ejercicio, tanto ejercicios específicos como inespecíficos, ¿no? Ejercicio global centrado en mejorar metabolismo y demás, pero también a lo mejor pues en generar algunas adaptaciones concretas que permitan mejorar la biomecánica, ¿no? Si un problema mecánico es muy importante en la clínica del paciente, pues habrá que intentar mejorarlo, ¿no? Pues hablo de control del movimiento a lo largo de su rango, hablo de activación, hablo de incluso cambios estructurales, ¿vale? Cambios estructurales, bueno, pues a lo mejor no me interesa tener un músculo demasiado largo, sino que sea un pelín más corto, no lo sé, ¿no? Eh, bueno, pues este tipo de cosas hay que considerarlas también. Y esas son las 3 que yo considero. Bueno, como coadyuvante, igual que la terapia manual, pues puedes meter a lo mejor electroterapia o algunas cosas así, ¿vale? Pero no considero muchas más cosas. Son muy potentes, ¿eh? Educación, un poquitín de terapia manual, tacto terapéutico con todos los factores contextuales y ejercicio. Importantísima respuesta. De hecho, la respondiste antes que te la preguntara. Justo iba para allá. Iba directo hacia allá la pregunta. ¿Bien? Entonces, importante la reflexión de entender, bueno, comentaste lo del modelo biopsicosocial, importante entender el contexto, cómo hiciste ese análisis de quizá un contexto que es más anglosajón a un contexto más mediterráneo. Y también importante a considerar si estamos de este lado del planeta, quizá de América del Sur, entender el contexto. ¿Ya? Eso es importante. Mencionaste algunas, bueno, como importante de educación del dolor, mencionaste algunas técnicas también importantes, ¿ya? Terapia manual, ¿ya? Entendiendo qué es la terapia manual, qué es lo que da y lo que se puede esperar de ella. Eh, la neurodinámica, ¿sí? Electroterapia también importante ahí. Y mi pregunta va ahora para los estudiantes de fisioterapia o kinesiología o recién egresado, el profesional que se quiere dedicar a esta área, al dolor y en particular al dolor neuropático, ¿cuál sería un consejo que pueda complementar o englobar todo lo que nos acabas de comentar? Pues yo siempre hablo, cuando hablo de dolor neuropático periférico, ¿eh? O sea, no de dolor neuropático central. Eh, aunque después las aplicaciones y demás puedan ser similares, yo de tanto en tanto veo algún paciente con daño en el sistema nervioso central y, bueno, siempre me apoyo en gente que se dedica a ello y me doy cuenta de que, oye, bien, lo que hemos hecho es correcto, ¿vale? Pero necesito a alguien que me eche una mano ahí o que me valide porque no es mi campo, no es mi expertise, ¿no? Em, yo les diría que aprendan la anatomía clínica del sistema nervioso. La anatomía clínica del sistema nervioso porque si se entiende bien dos cosas. Primero, si piensas que el paciente puede tener un problema relacionado con el nervio, lo primero es hacer una exploración neurológica básica, ¿vale? Sensibilidad, fuerza y reflejos. Y derivado de ello, hay que saber la anatomía básica del sistema, la anatomía clínica básica del sistema nervioso, porque esto te ayuda a determinar en qué nivel está la lesión. Y porque la lesión del nervio
se manifiesta en el territorio del nervio. O sea, eso es anatomía. ¿Vale? Así como el dolor puede ser fisiología, hay cambios en la médula espinal, cambios cerebrales, lo que quieras. El dolor, la pérdida de conducción es anatomía. Entonces, esos dos consejos, ¿no? Lo primero, si piensan que el paciente puede tener un dolor neuropático o un dolor o un problema relacionado con el nervio, una buena exploración neurológica. Y lo segundo, anatomía del sistema nervioso, que es la consecuencia de lo primero. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil, no es fácil entender el dolor neuropático porque no se percibe en la zona de la lesión y demás, y entonces a mí me llevó muchos años entenderlo. A mis alumnos de la Universidad Cardenal Herrera, en el CEU en Valencia, pero bueno, a cualquiera, siempre les digo que, oigan, hagan el esfuerzo porque tienen la oportunidad de aprender algo que a mí o a mis compañeros nos llevó 10, 12, 15 años porque lo hicimos por nuestra cuenta y demás, que ahora se los estamos contando y les estamos dando las implicaciones clínicas de todo esto y que tienen la oportunidad de conseguirlo en 2, 3 años, algunos antes, otros un poquitín después, pero que tienen una oportunidad muy buena para entender algo importante, porque ahí es donde están los pacientes que más sufren, ¿no? esperando ese upgrade. Bueno, y justamente es el sentido de este conversatorio, de esta entrevista sobre el dolor neuropático. En el fondo, todos estos años que tú nos comentas de experiencia, de periodo de aprendizaje, poder guiar a los distintos profesionales a ir hacia allá quizás un tiempo más corto y finalmente son los pacientes los que se ven beneficiados. ¿Ya? Entonces, te agradezco por tu tiempo, por esta entrevista. Casi una masterclass, ya. La verdad, un privilegio estar conversando contigo, Arturo. Agradecemos en nombre de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor tu colaboración, digamos, por parte también de la CEFI, ¿sí? Uh-huh. También estás participando en la revista Painting, con algunas publicaciones para que estén todos atentos ahí a la red y también a la página de painting.com, ¿sí? Bueno, Arturo, esta es tu casa. Pronto estaremos quizás conversando de alguna temática y también me gustaría invitarte si es que tienes alguna reflexión final sobre esto. Bueno, sí, yo ahora hablo como en nombre como representante de la SEFID. Yo tengo que decir que en la SEFID estamos muy satisfechos, muy contentos de establecer esta relación con Xochitl, con la Sociedad Chilena de Kinesiología y Dolor, eh, porque creemos firmemente en el establecimiento de redes de apoyo y de intercambio de conocimiento y demás. Y estamos muy agradecidos del esfuerzo que hacen pues, con Pendim y demás y de la oportunidad que nos dan de relacionarnos también con nuestros socios, nuestros propios socios. Ahora hablo de la SEFI. Yo creo que es algo de lo que las dos sociedades podemos nutrirnos y aprender, ¿vale? Y bueno, como les digo, pues personalmente y en nombre, yo creo que en nombre de la Junta Directiva de la SEFI, pues estamos muy, muy, muy agradecidos de tener la oportunidad de colaborar con vosotros. Y vaya, esperemos que sea una relación fructífera a lo largo del tiempo. Y bueno, yo creo que en cuanto al a la temática, pero no esta, sino cualquiera, les diría a cualquier oyente, ¿no? O a cualquier alumno, si pues alguna reflexión, y es que estamos aquí de alguna manera, para ayudar, y que lo bonito empieza cuando no paras de reflexionar, ¿no? Cuando no paras de reflexionar sobre qué es lo que está pasando, por qué unos pacientes mejoran, otros con características similares no mejoran. Y esto, yo me dedico a la clínica, ¿vale? Entonces, es cierto que exige un esfuerzo leer mucho y demás para después poderlo llevar a la práctica clínica, que mucho de lo que lees no tiene una aplicación inmediata, pero va creando un pozo, ¿no? Entonces,
yo les diría que hay otras cosas en la vida, además de la fisioterapia, ¿vale? Es decir, que esto es un trabajo, pero que ya que lo hacemos, hay que hacer el esfuerzo por hacerlo bien, ¿vale? Y entonces que aprender, replantearse las cosas y que esa actitud crítica, pues oye, puede, aunque se equivoquen, ¿no? Pero esa actitud crítica les va a llevar al final a a elegir otro camino de nuevo, ¿no? Entonces, pues les invito a que lo sean, ¿no? A lo largo del tiempo a los oyentes, ¿vale? Porque estos van a ser oyentes, ¿vale? O espectadores. Así es, Arturo. Te agradezco nuevamente. Gracias por tu participación, por tu colaboración. Ujú. Te enviamos un abrazo de acá desde Chile y Muy bien, atentos a nuestro webinar, ¿ya? A nuestra colaboración y aprendí. Un solo gigante, un abrazo, nos vemos. Cuídate mucho. muy bien. Gracias.